Buenos días familia, para mí es un gusto poder saludarles el día de hoy. Mi nombre es Adrián Alarcón Escobedo y junto con mi esposa Marta somos los encargados de la sede de Conquistando Fronteras Texcoco. El día de hoy tengo el honor de impartirles a ustedes la clase número 7 del nivel 2 de nuestro discipulado. Acompáñenme. Clase número 7 de nuestro nivel 2 de discipulado. Y esta clase se va a dividir en 5 puntos que quiero describirte el día de hoy. El primero es qué es la iglesia. Número 2, fundamentos de la iglesia de Cristo. Número 3, relación del creyente con Cristo. Número 4, qué daña la comunión de la iglesia. Y número 5, vida práctica. Y vamos al punto número 1, ¿qué es la iglesia de Cristo? Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Y aquí es interesante poder darnos cuenta de la enseñanza que el apóstol Pablo les estaba enseñando a los corintios acerca de la diversidad, de la riqueza del cuerpo de Cristo, que todos somos importantes en el cuerpo de Cristo, no importando la raza, no importando la cultura. En Cristo somos uno mismo y cada uno tiene un lugar importante y una tarea importante en el cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo somos todos aquellos en todo el mundo que creen en Jesús y en su salvación, todos aquellos que han aceptado a Jesucristo en su corazón y creen que son salvos en Él. La iglesia de Cristo somos quienes somos miembros de una iglesia en el cuerpo de Cristo, todos aquellos que somos miembros de un cuerpo de Cristo, que estamos en la iglesia, en una comunidad cristiana, que colaboramos en las actividades para extender el reino de Dios, que colaboramos en la oración, colaboramos en cada actividad que el pastor ha direccionado a la iglesia. Eso es importante recalcarlo, no solo simpatizantes, no solo personas que van quizás los domingos a la iglesia, sino gente activa en el evangelio, gente que colabora en el reino de Dios con la iglesia. La iglesia de Cristo somos en quienes mora el Espíritu de Dios. Dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y la iglesia de Cristo son todos aquellos que creen en el Espíritu Santo, todos aquellos que creen en el Espíritu de Cristo, que viven buscando que el Espíritu de Dios les transforme, les renueve su mentalidad cada día, le sujetan sus pensamientos a Cristo y buscan cada vez más crecer en el Espíritu de Dios. Esa es la iglesia de Cristo. Punto número 2, los fundamentos de la iglesia. Voy a hablar acerca de 2 fundamentos de la iglesia de Cristo. El primero está en Mateo 16, versículo 16 al 18, y dice la palabra de Dios: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí es interesante poder reflexionar que la roca, el fundamento de la iglesia es Cristo, era lo que el Señor Jesucristo le estaba enseñando al apóstol Pedro en ese momento. No es Pedro el fundamento de la iglesia, sino la confesión de Jesús de que Él es la roca o piedra grande. Él es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. También el segundo fundamento de la iglesia está en Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es importante que tú y yo reconozcamos a las autoridades, a los ancianos, aquellos que presiden en la iglesia, que Dios les dio un lugar para presidir, que Dios es el que los llamó para que direccionen, para que puedan guiarnos en el camino del Señor,
Y este es el modelo bíblico, el modelo de la iglesia primitiva, el modelo que permanecerá en la iglesia hasta que Cristo venga. Y es interesante reflexionar que el Señor es el que los ha llamado a presidir la iglesia. En nuestra iglesia, Dios ha llamado a presidir a nuestro pastor, a nuestros líderes, a quienes están direccionando cada actividad para que nosotros obedezcamos y seamos guiados por el Espíritu de Dios. Punto número 3, la relación del creyente con la iglesia. ¿Cuál es nuestra relación con la iglesia? Y dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es importante que tú y yo no dejemos de congregarnos, que animemos a los que quizás no lo están haciendo, porque es una ordenanza. El Señor nos llama todo el tiempo a la iglesia a colaborar juntos, a seguir creciendo, a participar juntos de las actividades de la iglesia, porque solo así vamos a estar preparados para el día del Señor. Dice Hechos 2, 41 al 42, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es interesante poder ver el avivamiento de la iglesia primitiva en este momento y cómo ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Ellos se conocían, oraban juntos, sentían las cargas unos por otros, y esto es importante el día de hoy, que tú y yo podamos vivir esto, porque esa es la voluntad de Dios para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. ¿Cómo nos involucramos entonces en la iglesia? Bueno, asistiendo a las reuniones de oración, a cada reunión, cada actividad que extiende el reino de Dios, participando en grupos de conexión. Tú y yo debemos de participar, de estar conectados con aquellos que son de nuestra misma edad, en nuestra misma condición, matrimonios, jóvenes. Tú debes de estar junto con ellos, creciendo, participando, colaborando con ellos en el reino de Dios, siendo discipulados por el liderazgo de la iglesia. Dios ha levantado líderes, gente que preside, que está a cargo de nosotros, y nosotros debemos de estar ahí participando con ellos para el reino de Dios, descubriendo y aceptando nuestro lugar en la iglesia. Tú y yo debemos de tener el anhelo, el deseo de que el Señor revele nuestro lugar en la iglesia, que el Señor pueda adiestrar nuestras vidas, nuestros talentos, nuestros dones, para ir descubriendo en las actividades de la iglesia, colaborando en el reino, para saber el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Obediencia a nuestras autoridades. Tú y yo debemos de estar listos para obedecer a aquellos que nos presiden, que están a cargo de las actividades de la iglesia, para poder obedecer las instrucciones que Dios les ha dado para nosotros. También debemos de hacerlo ayudando a las personas con necesidad. El evangelio tiene que ver más con dar que recibir. Tiene que ver más con despojarnos de lo que tenemos, no solo de nuestros talentos y dones, sino de nuestras pertenencias. Eso es importante y es parte de involucrarnos en la iglesia. La fidelidad, permanecer en el lugar en donde estamos, en la iglesia donde estamos, debemos de permanecer ahí, porque el Señor ahí nos ha llamado, desarrollando un espíritu de humildad. Debemos de anhelar que el Espíritu Santo esté formando en nosotros un corazón genuino, humilde, conforme a su espíritu, para recibir instrucción, para servir al reino de Dios sin orgullo, sin nada que pervierta o lastime el corazón de la iglesia, edificando y animando a nuestros hermanos. Tú y yo tenemos que animar a aquellos que no están en la iglesia, aquellos que están creciendo apenas, que tienen luchas. Tú y yo, con nuestro testimonio, con nuestro amor, tenemos que animarles en el nombre de Jesús. Y restaurando a los miembros de la iglesia, aquellos que no están asistiendo, que dejaron de asistir, tú y yo debemos de tener contacto con ellos, ayudarles a regresar al camino del Señor. Y bueno, quiero hablarte también del punto número 4, que destruye a la comunión de la iglesia, que destruye la comunión entre hermanos. Y quiero hablarte aquí de 3 puntos importantes. Los que andan desordenadamente, dice segunda de Tesalonicenses 3:6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y según la enseñanza
que recibisteis de nosotros. Es interesante que podamos estar buscando del Señor y poder darnos cuenta de aquellos que viven desordenadamente, aquellos que no obedecen la palabra, aquellos que hacen su voluntad, aquellos que no se someten a la palabra de Dios, para apartarnos de ellos, para que no nos hagan daño, para exhortarles, pero en determinado momento alejarnos de ellos si es que no obedecen al Señor. Los que causan división, dice Romanos 16:17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Y aquí quiero ahondar en dos palabras importantes: fijéis y apartéis. Es nuestro deber pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento de espíritu para darnos cuenta de aquellos que están causando división, que son piedras de tropiezo a la iglesia, para poder apartarnos de ellos, para poder exhortarles, pero en determinado momento alejarnos de ellos para seguir en la doctrina de Cristo. Y los pecados afectan a la iglesia, al cuerpo de Cristo, la murmuración, todos aquellos que hablan a espaldas, que hablan de aquellos que presiden, de todo aquel que no les cae bien. Debemos de tener cuidado de murmurar, de abrir nuestra boca, de darle parte al diablo. Debemos de cuidar nuestro corazón y no caer en murmuración, el chisme. Satanás viene a hurtar, matar y destruir en esta tierra, así que tú y yo debemos de cuidar que nuestro corazón, que nuestra mente permanezca en él. No debemos de participar de mentiras, de contiendas que no dan lugar al Espíritu de Dios. El juzgar. El juzgar tiene que ver con una labor enteramente del Señor, de nuestro Dios. Él es el que juzgará a la humanidad, nosotros no tenemos que hacerlo. De Él es la justicia, de Él es la venganza, dice la palabra de Dios. Así que nosotros no debemos de juzgar a nadie, y debemos de cuidar nuestro corazón de ello. Y por último, la amargura que tiene que ver con estos que acabamos de mencionar, la murmuración, el chisme y el juzgar, generalmente vienen por un problema de amargura en nuestro corazón. Debemos de cuidar, debemos de estar todo el tiempo buscando del Señor para que Él cuide nuestro corazón, así también de abrir nuestro corazón con quienes están a cargo de nosotros para cuidar nuestro corazón, lo que hay en nosotros. Y bueno, por último, quiero hablarte de la vida práctica en el Señor. Y quiero compartirte este versículo que el Señor Jesucristo les enseñaba a sus discípulos: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Qué importante es que nosotros permanezcamos en unidad en Cristo y juntos como iglesia podamos extender el reino de Dios. Me interesa mucho que como hermanos podamos colaborar juntos, orando unos por otros, teniendo carga unos por otros, para extender el reino de Dios y para seguir adelante unos con otros. Es interesante que poder reconocer a aquellos que nos han ayudado en nuestro crecimiento espiritual. Yo recuerdo a algunos hermanos que cuando yo crecía en el Evangelio, apenas había llegado a la iglesia, me animaron con su servicio, con su testimonio, para seguir creyendo, para seguir caminando en el Señor. Y esto me animó a mí, me ayudó, maduró mi espíritu, me ayudó a entender que la iglesia es amor, que la iglesia es una comunidad de fraternidad y de fe, de creer que Dios va a levantar a aquellos que están comenzando. Y nuestra labor como hermanos, yo te invito a que tú puedas animar a alguien en este tiempo, puedas orar por alguien en este tiempo, hacer una llamada, poder hablarle a aquel que está iniciando en el Señor para que pueda seguir adelante y pueda seguir creyendo de lo que Dios hará con él. Hermanos, para mí ha sido un gusto poder estudiar esta clase con ustedes. Les mando un abrazo, mediten en los versículos que estuvimos estudiando. Dios les bendiga.